Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir un día más reflexiones acerca de la Biblia, ¿no? Y anteriormente habíamos visto Efesios 5, el primero y el segundo versículo. Hoy vamos a volver a verlo, porque vamos a ver todo el texto completo de Efesios 5, del 1 al 20. Entonces pueden abrir sus Biblias en Efesios 5 para acompañarme, ¿no? Entonces, en esta versión que yo hice, que yo preparé, está amparada con la Biblia Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden seguirla en cualquier versión que tengan. Entonces vamos a estudiar la palabra Efesios 5, del 1 al 20. Dice así el versículo 1 de Efesios 5, lleva por título Vivir en la luz. Vivir en la luz. El versículo 1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Amén. ¿A quién tenemos que reflexionar? ¿A quién imitamos? ¿A Dios o las cosas del mundo? Con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, ¿a quién estamos imitando? Con nuestras palabras. ¿Qué cosas seguimos? ¿Qué cosas participamos? Por ejemplo, hace poco ha sido la noche de San Juan y muchas personas se creen que es una festividad sin más, pero hay que analizar si Dios realmente, si Jesús realmente, si el Espíritu realmente aprueba que estemos participando de ese tipo de fiestas que son paganas. Son paganas, son fiestas incluso en muchos lugares, en muchos puntos de España, como es Galicia, son fiestas con connotaciones de brujería y de espiritualidad negativa. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en qué estamos, a quién pertenecemos, de quién somos y a quién imitamos. Lo mismo pasa con algunos bailes, con algunas canciones, con algunas músicas, con lugares realmente a los que vamos, o con alternar con personas, con salir y estar con gente que realmente no es de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿estaría Dios con ellos? Y me refiero a estar en diversión, no estar hablando con personas para compartir la palabra. Eso es diferente. Compartir la palabra, como hizo Jesús, lo podemos hacer con todo el mundo. Pero a veces resulta que vamos a divertirnos, vamos a tener relaciones, a alternar, como decía anteriormente, con personas o en lugares que no son dignos de la imitación de Dios. Y aquí en este pasaje hay algo muy importante, no dice que imitemos a Dios en la iglesia, los domingos, en el tiempo de adoración o de oración en casa, sino que imitemos a Dios en todo. En todo quiere decir que lo tenemos que imitar también en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos queridos, dice el pasaje. ¿Se imaginan amar a alguien y pasar de esa persona, no estar con ella? Para seguir a otras, para estar con otras, para no ser compañero de Dios, en este caso. Lo lógico es estar lo más posible con la persona a la que decimos que amamos, en este caso con Dios, para imitarlo, para estar con Él, para acompañarnos de Él. Y como Él es todopoderoso y es omnisciente, también para recibir de la sabiduría de Él, estar en comunión con Dios. Por lo tanto, tenemos que imitar a Dios. Y en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2, la palabra dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Amén. Aquí vemos algo muy importante, la vida llena de amor. Y este amor es un amor excelso, es un amor sensato, no es un amor loco, un amor apasionado, un amor sin sentido. La sensatez viene a través del conocimiento, la sensatez viene a través de la sabiduría. Por lo tanto, tenemos que amar a Dios, pero con conocimiento, con sabiduría. Podemos apasionarnos, sí, pero Dios es Dios de orden, por lo tanto tenemos que hacerlo con la sensatez. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, amar a Cristo, amar y conocer de Cristo, amar y conocer de la palabra. ¿Para qué? Para seguir el ejemplo. Si no, no lo podemos hacer. Cristo obedeció a Dios y se comportó con amor a Dios y con amor a la humanidad. Y por eso fue sacrificado por nosotros.
Otra cosa muy importante es la obediencia. La obediencia es sumamente importante y para obedecer tengo que conocer, tengo que saber realmente qué es lo que quiere Dios, quién es Dios, cómo piensa Dios, qué dice la palabra, cómo me guía con el Espíritu. El Espíritu también tiene que ver con el conocimiento. Es muy importante. ¿Para qué? Para discernir, para saber discernir. Sumamente importante. Vamos a leer el versículo 3 al 5. Dice así la palabra: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Amén. Realmente aquí vemos la importancia de que a veces los chistes hacen gracia, programas que nos hacen gracia, humoristas que nos hacen gracia, pero que tienen cierta picardía, cierta inmoralidad, y que nosotros seguimos con ellos, estamos en una relación con ese chiste, con ese humor, con esa impureza, por así decirlo. Programas de televisión, las redes sociales, el internet, ¿no? Todo esto que a veces nos lleva a participar de un chiste malsonante, de un carente de ética y de sensatez, y que nos aleja de la actitud de agradecimiento a Dios. Eso es inmoralidad cristiana. Entonces tenemos que pensar siempre con quién hablamos, con quién nos reímos, dónde estamos, y recordar siempre, como hijos de Dios, a quién pertenecemos. ¿Qué actitud tenemos que tener? Una actitud de sensatez, una actitud de integridad, una actitud de espiritual más que materialista o física. Y dicen los versículos 6 y 7, no se deje engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Amén. Aquí vemos la importancia, como decíamos antes en el versículo 2, de cómo Cristo obedeció a Dios, obedeció los planes de Dios. Y aquí vemos la importancia de la obediencia. El enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Entonces, ¿qué es desobedecer? Desobedecer es conocer la palabra y vivir de otra manera. Conocer la palabra y no estar realmente, íntegramente fundada nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra vida en la palabra. Pero también desobedecer es no conocer la palabra. No conocer la palabra, porque en Oseas Dios dice, conocimiento quiero y misericordia más que sacrificio. Entonces tenemos que pensar realmente quiénes somos, a quién pertenecemos, a quién obedecemos, qué es aquello por lo que nos dejamos llevar o por lo que nos dejamos guiar, por la palabra, por el Espíritu Santo o por las circunstancias, modas y culturas de este mundo. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz está dentro de ustedes, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Amén. Esa luz está dentro de nosotros, pero la pregunta es, ¿realmente la dejamos brillar? ¿O la tenemos escondida debajo de la mesa, tras unas cortinas, o tras una pared? Realmente esa luz está en nosotros en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa luz está dentro de nosotros y la tenemos que manifestar, y la tenemos que poner a disposición de Dios. Pero no por tener esa luz somos superiores, o somos mejores, o somos perfectos. Esa luz es una batalla diaria para encenderla como debe ser, para encenderla en las condiciones adecuadas. Esa luz tiene que iluminar a otras personas, no podemos quedar con ella, pero tampoco nos puede hacer más acrecentados, más
presumidos o más valientes simplemente por tener esa luz frente a los demás. Al contrario, esa luz tiene que hacernos más humildes, tiene que hacernos más serviciales a Dios, a la palabra de Dios y al prójimo. Amén. Vamos a leer del 10 al 14 ahora. Dice así: averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Amén. Aquí vemos cosas muy importantes. La primera, averigüen qué es lo que agrada al Señor. Conozcan la palabra. Conozcan la palabra. Es muy fácil tener una Biblia hoy en día física, poder ser física, les aseguro que es mucho más instructiva, por así decirlo, pero también la pueden tener en el móvil, en el celular, en el ordenador. Y una Biblia hoy cuesta muy poco dinero. Por lo tanto, averigüen lo que le agrada al Señor a través de la lectura, de la meditación y de la oración. Y también muy importante, a través de la reunión con otros hermanos de fe, con otros creyentes, a través de la congregación, a través de reunirse en conversaciones sobre la palabra, más que en conversaciones sobre la Biblia. Y dice que no participemos en las obras inútiles de la maldad. Es decir, hay obras que son inútiles. Hay cosas que hacemos que son inútiles, que no sirven para nuestro crecimiento espiritual, que no sirven para obedecer a Dios. Hay cosas que no sirven para ayudar al prójimo. Y esas cosas son inútiles. Pueden parecer que no son pecado, pero nos hacen perder el tiempo. Y el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Tenemos que apurar, tenemos que correr, tenemos que estar dedicados con interés y con intensidad a la palabra. Esas cosas, esas obras inútiles de la maldad y de la oscuridad, tenemos que apartarnos. Tenemos que ser austeros en lo que tenemos, en aquello que nos puede esclavizar, que nos puede condicionar. Y tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, en prepararnos, en conocer más de Dios y en compartir con el prójimo. Por lo tanto, esas obras inútiles dice que las saquemos a la luz, que hablemos de eso con los demás y que digamos realmente qué es lo que está mal. Y dice que es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque cuando se escribió la palabra, cuando se escribió la Biblia en aquellos tiempos, la gente cuidaba mucho su imagen y había muchas cosas que se hacían en secreto. Y es vergonzoso hablar de las cosas que se hacen en secreto. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, tristemente, las cosas se están haciendo públicamente y se están consintiendo por parte de los que somos creyentes y teníamos que defender la luz. Hoy en día, a través de las redes sociales, vemos cosas realmente escandalosas para alguien de fe. Vemos cosas que realmente están en contra de la palabra, cosas que realmente están en contra de lo espiritual. Y nosotros teníamos que apartarnos de eso. Teníamos que denunciar eso para que realmente lo sacásemos a la luz. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que tomar la decisión que elegimos, qué decidimos tener, dónde decidimos estar y a quién decidimos servir. Por lo tanto, dice el versículo 13, las malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. ¿Cómo vencemos las malas intenciones? ¿Cómo vencemos todo eso que estamos diciendo? Con la palabra, predicando la palabra, conociendo la palabra, afirmando nuestra fe en la palabra y orando para que el Espíritu nos dé el denuedo, para que el Espíritu obre a través de nosotros. Es a través de la palabra que podemos transformar y cambiar el mundo, porque la luz, la palabra, la luz es la palabra es la luz, lo hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Amén. Esa luz es la palabra y por lo tanto tenemos que manifestarla, tenemos que iluminar a otros. No guardemos la palabra debajo de la mesa, como decía antes, debajo de la cama o donde sea, sino que la manifestemos. Primero en nosotros mismos, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento,
que nosotros tenemos que servir de ejemplo, que la gente nos pregunta cómo podemos ser así a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora vamos a leer versículo 15 al 20, y este 6 versículos lleva por título Vivir por el poder del Espíritu. Y dice así la palabra: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Dice que vivamos como sensatos, no como necios, vivamos como sabios. Pero nosotros tenemos que aprender a través del conocimiento de Dios a discernir. ¿Por qué? Porque hay dos sabidurías. La del mundo, que no es sabiduría, es conocimiento del mundo, tradición, cultura y cosas y razonamientos que nos pueden justificar. Por eso el versículo 6 dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene a nosotros a través del conocimiento de la palabra, de la oración y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que orar en condiciones para que realmente tengamos esa sabiduría. El versículo 16 nos habla de sacar el provecho de cada oportunidad en estos días malos. Los días que estamos viviendo sabemos que son días muy malos. Toda la sociedad a nivel mundial está pasando por momentos de falta de valores, de falta de ética, de falta de espiritualidad, ¿no? Entonces, el sacar provecho no es un provecho físico, no es sacar provecho para sacar riquezas, para obtener... es un provecho espiritual. Tenemos que aprovechar que estamos en tiempos malos para conocer y predicar, para cosechar, para salvar a otros, para ayudar a otros. En resumen, para obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo de esa manera. El versículo 17 dice: no actúen sin pensar, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No podemos tampoco hacer las cosas porque creamos que lo estamos haciendo bien, porque creamos que esto es lo correcto, porque es lo que dicen en la congregación, porque es lo que dice mi doctrina, porque es lo que se lleva haciendo así desde siempre. No. Pensemos realmente qué es lo que quiere el Señor que haga cada uno de nosotros. No todos tenemos que hacer lo mismo. Cada uno tiene unas capacidades, unos dones, y cada uno tiene que hacer aquello para lo que Dios quiere que haga. Versículo 18 dice: no se emborrachen con vino. Lógicamente no debemos beber alcohol hasta emborracharnos, no debemos tomar vino hasta emborracharnos. Pero la Biblia habla muy ampliamente acerca del vino. A Jesús lo compara con una cepa a la que nosotros debemos estar pegados, adheridos, ¿verdad? Y se habla en muchas ocasiones del vino nuevo, ¿verdad? Del odre, todo eso. Por lo tanto, el vino también es un símil de la palabra. Tengan cuidado qué palabra escuchen. Tengan cuidado con qué palabras siguen. Y en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. A través de la Biblia, a través de la palabra, a través de la comunión con Dios y a través de la reunión con otros hermanos y a través de la oración. Busquen realmente estar con el Espíritu Santo y no con cualquier palabra, no con cualquier vino que nos confundirá, que arruinará nuestras vidas, como dice aquí. No nos dejemos llevar por palabras motivadoras, sino que sean palabras de alimento espiritual. Y cantemos salmos e himnos y canciones espirituales, haciendo música al Señor en el corazón. Cantemos desde el corazón, no cantemos desde la emoción, sino desde el corazón espiritual, desde el corazón que realmente nos fortalece en la fe. Y demos gracias a Dios, al Padre, a Dios Padre en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro abogado, y es a través de Él que realmente podemos estar justificados ante el Padre.
Que Dios os bendiga, que Dios les guarde y que estén en alimento espiritual hasta la próxima vez que tengamos. Sigan leyendo. Bendiciones.